Hola, buenos días a todas las personas que se conectan. Demos inicio entonces al Mira para respetar el tiempo del expositor y de cada uno de ustedes. Eh, qué pena. Vamos a tener una agenda del día, datos de la comunidad, patrocinadores, vamos a dar algunas recomendaciones y pasaremos de inmediato a la charla. Actualmente Manizales Tech Talk tiene 2.603 miembros, muy agradecidos con todas las personas que se unen. Esto en realidad no sería posible si cada uno de ustedes estuviera acá. Un agradecimiento especial a los expositores, a cada una de las personas que nos acompañan en las charlas, a cada una de las personas que nos da retroalimentación, que nos recomienda nuevos meetups. Esperamos que en el 2023 sigamos de la misma forma, que contacten a Ferney, que le cuenten qué quieren ver acá en la comunidad de Manizales TikTok y que sigamos creciendo en personas y en charlas. En el 2022, a hoy esta es la charla número 11. Nuestro objetivo es dar 12. La próxima será el 17 de diciembre. Hablaremos sobre deuda técnica y con eso cumpliremos el objetivo que nos habíamos planteado de dar una charla por cada uno de los meses. Manejamos temas diversos, hemos hablado de Streamlink, de Drupal, de blockchain con Hyperledger Fabric, hablamos de Kotlin con Spring Boot, hablamos de cómo Mercado Libre hizo para reclutar personas en el área de ciberseguridad, hablamos de Kubernetes enfocado a la nube de Google con Antos, hablamos de RPA, hablamos de cómo hacer para mejorar las estrategias de marketing digital utilizando Google Data Studio. Y este último cuatrimestre hablamos sobre temas que son llamativos para muchas personas, como es el tema de Bitcoin, pero no desde una perspectiva tan técnica, sino cómo comenzar a tener este dinero digital, conocer la historia del dinero y demás. Hoy hablaremos de Azure DevOps y como les decía, en diciembre 17 hablaremos de deuda técnica. Esto tampoco sería posible sin Mantix. Te doy la palabra, Ferney, para que le comentes a la comunidad qué es Mantix, qué estamos haciendo en conjunto y cómo llegamos a establecer planes de manera colaborativa entre ambas partes. Buenos días a todos. Muchas gracias a los que nos han acompañado mes tras mes en estos excelentes meetups. Y es precisamente lo que queremos apoyar en Mantis. Mantis es la unión de varias entidades, organizaciones y empresas para promover el desarrollo y la tecnología en nuestra ciudad. Entonces, por eso nos hemos unido los empresarios, la academia, donde están todas las universidades y las entidades gubernamentales y todo el ecosistema empresarial de la ciudad. Y lo que nosotros queremos es que entre cada una de las partes fortalecer cada una de las actividades que cada uno hace. Ejemplo, los empresarios poder darle buenos empleos y salarios a nuestro recurso humano, los cuales se generan en las universidades. Que las universidades saquen talento humano de acuerdo a las necesidades de la empresa y de lo que se está presentando en el ecosistema. Eso es lo que nosotros queremos y creemos mucho que el recurso humano es el activo más importante que tiene la ciudad y por eso nos hemos unido a esta iniciativa que es Manizales Tech Talk. Llevamos varios años apoyándolo porque creemos que un referente en nuestra ciudad es nuestro recurso humano. Entonces, así que hacemos un llamado pues, a todas las personas que están asistiendo. Si hay empresarios que se unan a Mantix, si el personal técnico que nos acompaña trabaja para una empresa de Manizales, invitarlos a que también se unan a Mantis. De pronto los empresarios no tienen referencia a Mantis y ustedes nos pueden hacer esa referencia para que se unan a esta gran iniciativa. Espero que disfruten y nos sigan acompañando en estos meetups. Muchas gracias, John. Listo, Ferni, con gusto. Vamos entonces a ver este video sobre Mantix.
Tú y yo hacemos parte del sector TIC de la ciudad. Somos Mantix. Manizales es un centro de desarrollo tecnológico con una gran proyección nacional e internacional que marca la diferencia. Además de ser una ciudad universitaria, somos una tierra de oportunidades. Mantix es una comunidad conformada por la red empresarial de la industria TIC, la academia, gobierno y diferentes entidades de apoyo. Buscamos diversos talentos para cooperar de manera extraordinaria y así lograr aumentar la tasa de empleo de la ciudad y con ello fortalecer, crecer y consolidar la industria TIC. Tenemos los mejores atardeceres, universidades de alta calidad, espectaculares sitios turísticos y ahora, juntos, las mejores oportunidades laborales para crecer y hacer de Manizales la ciudad de las puertas abiertas al futuro. Un futuro TIC de Manizales para el mundo. Bueno, para las personas que quizás asisten por primera vez, todas las charlas son grabadas y son almacenadas en YouTube. El canal es Manizales Tech Talk. En un momento se los compartiré vía chat. Por ende, esta charla también estará hospedada allá. Cuando se termine, creo que mañana la subiremos para que la tengan disponible para consultarla. Y también, por si están interesados o interesadas en conocer alguna charla que dimos en el pasado. Como les decía, pues han sido charlas muy diversas, ahí lo pueden ver en la imagen, Bitcoin, hablamos de Dora con una persona que trabaja en Google, búsqueda de estrategia TI y un sinfín de charlas pues, que se han dado este año. Este es el canal de YouTube por si alguien quiere leer el código QR. Sin embargo, como les decía, les estaré compartiendo vía mensaje de Zoom el canal y el link también de las preguntas. Las recomendaciones generales siempre son las mismas. Por favor, los micrófonos y cámaras que estén desactivados para facilitar la exposición del tema y lo que decía anteriormente, que la grabación estará en el canal de YouTube de Manizales Tech Talk. Este es el link de las preguntas para Juan, por si alguien tiene alguna duda referente a la charla que está dando. También en un momento comenzaré a enviar este link nuevamente por el chat para que puedan preguntar allí sin ningún tipo de inconveniente. Slido es una plataforma que permite hacer preguntas anónimas. No necesariamente tienen que poner su nombre porque algunas personas quizás se sienten incómodas o se sienten más tranquilas haciéndolo de forma anónima. Entonces, que no pierdan esas preguntas que quizás son tan valiosas para todas las personas de la comunidad. Por favor, les pedimos que califiquen este evento. El evento pues, va a ser sobre DevOps para contenedores y K8S en Azure. Y pues sin más preámbulo, le damos la bienvenida nuevamente a Juan. Juan, muchas gracias otra vez por estar acá con nosotros. Juan actualmente es un Senior Cloud Solution Architect en Microsoft. Hoy nos estará hablando de contenedores, de K8S, del servicio de Azure que es AKS y pues cómo hacemos para automatizar todos estos flujos en software, poder compilar, probar, implementar operaciones administrables y replicables en la nube de Azure. Entonces, Juan, un gusto tenerte nuevamente por acá. Te dejo a las personas que están en la llamada. Bueno, John y Ferney, muchas gracias por invitarme. Espero que me escuchen bien y vean mi video, aunque que me vean la cara no es lo más importante. Vamos a compartir la pantalla y verificar también que podamos verla. Listo. Se ve una carpeta de DevOps AKS. No, espera, si yo más bien comparto. Dos, eso. Muy bien. Y espero que vean una presentación. Sí, perfecto. Se ve la presentación. En modo presentación, ¿cierto? Sí, en modo presentación. Perfecto. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Muy feliz de compartir acá con la audiencia de Mantix. Yo soy Juan Osorio. Yo soy Cloud Solutions Architect en Microsoft. Como lo dijo John, yo soy de Manizales, pero ya llevo bastantes años viviendo fuera de la ciudad, aunque
trato de ir por lo menos una vez al año. Yo trabajo en Microsoft, pero esto no es una charla oficial de Microsoft, para que tengan en cuenta. Esto lo hago a manera de voluntariado, lo cual me llena de satisfacción poder como devolver algo del tanto que me ha entregado la ciudad de Manizales. Y ahí está mi handle de Twitter por si me quieren seguir, para que todos presenciemos en común cómo colapsa la plataforma. Bueno, esperemos que no colapse, pero si me quieren seguir en Twitter, bienvenidos. Ahí hablo de temas, posteo de temas de tecnología y también algo de política, pero de un tema un poco más académico que simplemente la polarización. Bueno, esta charla es acerca de DevOps para contenedores en Azure Kubernetes Service. Entonces, la agenda, muy rápido, voy a hacerla muy práctica. Tengo muy pocas diapositivas en realidad. Entonces vamos a tener como una muy breve introducción de contenedores Docker. Ver muy por encima qué son. Luego vamos a ver Kubernetes y cómo va junto a AKS o Azure Kubernetes Service. Vamos a ver qué es el registro de contenedores y finalmente cómo se puede empezar a implementar DevOps para AKS. Bueno, ¿qué es un contenedor de Docker? Posiblemente si ustedes han asistido a algunas de estas charlas ya se les ha dado la definición, pero en general un contenedor Docker es una manera de crear un paquete para una aplicación y ese paquete permite hacer o empaquetar todas las dependencias que necesita una aplicación para correr en un sistema operativo. Entonces ahí está la definición que provee Docker. Lo interesante de esto es que esos paquetes son muy livianos. Hay formas tradicionales de empaquetar las aplicaciones. ¿Cómo lo puedo hacer? A través de máquinas virtuales. Es lo que se hace típicamente y es lo que vemos en la imagen en la izquierda. Generalmente yo tengo un servidor, una caja de metal, un servidor físico, y ahí puedo instalar varios sistemas operativos que son independientes y los puedo manejar a través de Hypervisor que les entrega sus propios recursos. Y en esa máquina virtual, pues, instalo mis aplicaciones, pero obviamente cada una de esas máquinas virtuales necesita su propio sistema operativo, lo cual agrega un montón de sobrecarga innecesaria para la máquina. O sea, se consumen recursos desde el punto de vista de disco, del punto de vista de memoria, que solamente son el sistema operativo. O sea, tengo una duplicación de sistemas operativos que no me agrega nada para el negocio. Si quiero, de la manera tradicional, volver independiente mis aplicaciones. Es decir, que si hago un cambio en esta aplicación y sus dependencias, pues no me afecten las otras. Pero como ven, es posible, muy ineficiente. Lo que permite Docker o los sistemas de contenedores, Docker es como el producto, la compañía que crea estas herramientas, es que provee una plataforma única que corre sobre un sistema operativo, en este caso Docker, y creo esos paquetes de mis aplicaciones con todas las dependencias. Entonces, donde sea que esté instalado Docker, yo puedo correr mis contenedores, corren todas sus dependencias. Es como si la aplicación estuviera en su sistema operativo, pero sin toda esa duplicación gigantesca de recursos. Entonces, por ejemplo, todas las dependencias como para el kernel y todos los servicios básicos del sistema operativo los comparte Docker con el sistema operativo del host, en este caso. ¿Qué resuelve Docker en este caso? Es que si yo creo un contenedor en mi máquina como desarrollador, pues ese contenedor va a poder correr en cualquier otra máquina. Se acaba el cuento de que corre en mi máquina, pero no corre en el sistema de producción o de testeo, etc. También otra cosa interesante es que los contenedores Docker pueden ser de tipo Linux o de tipo Windows. Entonces, si tenemos aplicaciones Linux, es muy fácil empaquetarlas en contenedores y si queremos, por ejemplo, empaquetar aplicaciones Windows, también lo podemos hacer. Si tenemos aplicaciones que dependen, por ejemplo, de Internet Information Server o de .NET Core o de .NET Framework, aplicaciones muy tradicionales, pues las podemos empaquetar allá. Por ejemplo, si necesitamos hacer testeo de aplicaciones de escritorio, podemos utilizar contenedores Windows para hacer ese tipo de cosas. Bueno, entonces, antes de continuar con lo siguiente de Kubernetes, miremos rápidamente Docker cómo funciona en el sistema operativo local. Entonces,
No sé si pueden ver mi otra pantalla. La terminal, sí, estamos viendo la terminal. Perfecto. Listo, yo muchas gracias. Bueno, acá tengo abierto una terminal de Windows y tengo corriendo mi Docker Desktop. Docker Desktop es lo que instalo en mi máquina como desarrollador. Si lo voy a utilizar como una persona para aprender, es gratis, lo puedo bajar. El licenciamiento es muy permisivo. Obviamente, si es para una empresa, pues ahí sí hay que hablar de licenciamiento. No me pregunten de licenciamiento, ni siquiera sé mucho acerca del licenciamiento en Microsoft. Pero pues para desarrolladores individuales, Docker Desktop, si van a desarrollar sobre Windows, es la herramienta a utilizar. Y una vez instalado Docker, simplemente se descarga del sitio y se sigue el instalador en Windows, o pues si lo van a utilizar sobre Linux, pues siguen, por ejemplo, con Ubuntu, con su app apt-get o alguna de esas utilidades. Bueno, sí, estoy corriendo mi Docker Desktop. Esa es como la ventanita donde me muestra que el Docker está corriendo. Me muestra, por ejemplo, los contenedores también que pueden estar corriendo en mi máquina actualmente. Y lo más importante es que me entrega mi herramienta de trabajo en la línea de comandos. Entonces va a ser Docker, por ejemplo, PS, que me muestra los, los contenedores que están corriendo. Como miramos, hay paquetes para correr estos contenedores, es decir, yo pongo mi contenedor finalmente es un paquete y esos paquetes se llaman imágenes. Entonces, en Docker simplemente hago Docker images y me da la lista de las imágenes que tengo localmente. Hay algo que se llama el Docker Hub, que es como una librería, un registro donde puedo descargar imágenes que crean muchas compañías y personas también individuales desarrolladores. Entonces, no necesariamente tengo que empezar desde cero si quiero correr una aplicación sobre Docker. Por ejemplo, si quiero correr una aplicación que utilice MySQL o una aplicación que corra .NET o que corra Python, pues simplemente puedo ir al Docker Hub y descargar esas imágenes. Y yo puedo crear también mis propias imágenes, obviamente, para cargar mis aplicaciones. Entonces, inclusive, si ustedes ven por acá rápidamente, inclusive hay unos contenedores, por ejemplo, que son de tipo un Ubuntu o un SQL Server, un Alpine, que es un Linux muy pequeñito, etcétera. Bueno, entonces si quiero correr una aplicación de contenedores, por ejemplo, esta es interesante porque este es un WordPress. Es todo un paquete de WordPress. Y esta imagen está en el Docker Hub. Déjenme, miremos rápidamente el Docker Hub acá, para que tengamos en cuenta qué es. Es el sitio web donde puedo encontrar la información de los contenedores y él me va a decir que yo puedo utilizar y descargar. Entonces, nuevamente, si por ejemplo entro aquí y digo Ubuntu, acá está la imagen de Ubuntu. Si doy clic sobre él, acá me dice, bueno, utilice Docker pool, que dice, pues, la traducción sería alar, la imagen de Ubuntu. Y esa es, por ejemplo, la que tengo actualmente. Entonces, si corro Ubuntu acá, voy a tener como una pequeñita máquina de Ubuntu corriendo, pero es sí, tiene unos límites de recursos muy específicos, entonces no va a consumir una cantidad de recursos sobre mi máquina. Y por ejemplo, esta de WordPress es una que sirve muy bien para esos ejemplos porque empaqueta todo sobre WordPress. Si alguien de ustedes les ha tocado alguna vez instalar o correr WordPress en su máquina local, sobre todo para hacer desarrollo, se van a dar cuenta que es un proceso engorroso. Pero en este caso, esta maquinita o esta imagen trae todo para correr WordPress y me sirve mucho para correr ejemplos. Y esto es como simplemente también halo ese paquetico. Docker Pool a TomTom WordPress. Y para correr la máquina, pues utilizo, o ese contenedor en mi máquina local, pues utilizo Docker y la palabra run, correr, y el nombre de la imagen. Entonces, el TomTom WordPress es esta. Y simplemente lo que tengo que adicionarle es el puerto por donde va a correr esa máquina, o sea, por donde va a escuchar en el cliente local. Entonces, por ejemplo, podemos hacer un 8090 y esa máquina corre internamente, ese contenedor corre internamente el puerto 80 porque esa es una aplicación típica de Internet. Entonces ahí, miren, dice que está inicializando.
y sí, crea como su propia infraestructura internamente. Vamos a ver si corre este localmente porque mi máquina estaba molestando un poco. Sí, está como sacando un error. Miramos a ver si la de Ubuntu más bien nos ayuda en ese sentido. Damos un docker run IT para ser interactivo, o sea, voy a ir dentro de la de Ubuntu. Y acá estoy dentro de un Ubuntu. Miren, inicialmente está en mi sistema operativo de Windows, pero si hago, por ejemplo, un ls, este es el sistema de archivos de Ubuntu. Y este número acá es el identificador del contenedor. De hecho, sí, no volvió a aparecer. Bueno, de hecho, sí, bueno, va a salir de acá, de Ubuntu. Y si quiero ver, por ejemplo, ese contenedor, los contenedores que están corriendo, pues ese contenedor ya no está corriendo porque simplemente le dije, quiero entrar, mirar qué hay, y si ya no hay nada más para hacer, pues no sigue corriendo. Pero podría ser también, por ejemplo, un Docker PS que me muestre todos y me muestre inclusive los contenedores que estaban corriendo, que ya pararon. Inclusive me dice que sí, que es basado en la imagen de Ubuntu. Este es el ID. Miren que acá en la consola es exactamente el mismo ID, identificador, y me muestra el estado que cerró hace 16 segundos. Bueno, eso es para correr los contenedores, pero ¿cómo creo una imagen? Entonces, acá tengo un ejemplo muy rápido que es el que vamos a trabajar en el resto de estos demos. Y es una aplicacióncita que es para votar, básicamente, por algún tipo de... Es una aplicación para votar por 2 categorías, básicamente. Las mostraré corriendo en un momento. Y es una aplicación en Python. Muy simple. Lo bueno de Docker es que yo puedo empaquetar lo que quiero. Entonces, ¿cómo empaqueto esto dentro de una de esas imágenes para correrlo localmente? Pues utilizo algo que se llama el Dockerfile. Y el Dockerfile tiene una serie de instrucciones para poder crear mi contenedor. Entonces, la principal es la imagen que voy a utilizar como base. Por ejemplo, yo puedo utilizar un Ubuntu y encima de ese Ubuntu corro instrucciones para que me instale mi aplicación. En este caso voy a utilizar una imagen que tiene ya instalado Flask y Nginx para correr el servidor, pero tiene instalado pues sobre esta versión de Python. Y bueno, instalo las dependencias de Redis para Python y le copio el código dentro del contenedor en una carpeta que se llama app. Entonces, esa carpetica que está acá se llama Azure Boat, va a terminar copiada en una carpeta dentro del contenedor que se llama app. Y eso es todo. Ya una vez empieza a correr el contenedor, la aplicación debe correr. Entonces, ¿cómo creo mi imagen acá con ese Dockerfile? Pues, de hecho, podemos intentar utilizar acá la terminal de Visual Studio Code. Y si mi máquina no sigue tan lenta, podemos seguir. Okay, perfecto. Entonces, vamos a la carpeta donde está el Dockerfile. Sería, estamos en la carpeta DevOps, en la carpeta App y en la carpeta Azure Boat. Ok, perfecto. Verifiquemos que esté el archivo ahí, Dockerfile. Miren que no tiene extensión, se llama así, Dockerfile. Y lo que puedo hacer es un Docker build, o sea, construir. Le tengo que agregar un nombre con el dash raya T, significa el tag, el nombre. Entonces le puedo decir, por ejemplo, Azure Boat. Y si después de le puedo agregar 2 puntos que se llama como el apellido del tag. Entonces le puedo decir, por ejemplo, versión 1, 2, que sea. Lo pongámosle Azure Boat 1, 2. Por ejemplo, Mantix 1, 2, 3. Y bueno, también le tengo que decir dónde está el archivo del Dockerfile.
Entonces, simplemente con el puntico quiere decir que está en la misma carpeta. Y esto va a empezar básicamente a ejecutar estas instrucciones y a crear esta imagen. Entonces, dependiendo del número de instrucciones, del tamaño de esta imagen, pues el proceso va a durar varios segundos o varios minutos. Esta imagen también está en Docker Hub. Toda imagen que descarguemos por defecto va a ser del Docker Hub, a menos de que le digamos específicamente que es de otro lado, lo cual ya vamos a ver. Bueno, parece que la imagen se creó. Entonces, de hecho, lo que podemos hacer acá es, bueno, miren que acá está todo el log de la ejecución. Parece que todo fue bien. Y lo que podemos hacer es un Docker Images y mirar si la imagen de la aplicación se creó. Y tenemos, miren, Azure Boat con el tag BMT123. Bueno, entonces ya tenemos nuestro contenedor, tenemos nuestra imagen, podemos correr el contenedor. El contenedor no va a correr localmente porque toma algún tiempo, pero miremos acá el código muy rápidamente. Es una aplicación de Python que utiliza el framework Flask para web. Y básicamente, ¿qué hacemos acá? Se utilizan dos botones que están en el front-end para votar por un valor o para votar por otro valor, y esos valores se van guardando dentro de una base de datos de Redis. ¿Dónde sabe esta aplicación que está esa base de datos de Redis? Pues está leyendo una variable de entorno que se llama Redis. Entonces, cuando hacemos el Docker run, de hecho, podemos pasar esa variable, lo cual voy a omitir por el momento por el tiempo. Bueno, en todo caso, es que podemos inyectar esa variable para el contenedor y rescatar el nombre del servidor. Y bueno, esto ofrece los métodos get y post para presentar la vista de la aplicación y para recibir los votos a través de esos botones. Bueno, sí, muy por encima. Entonces, recuerden el dato de la variable de entorno para poder rescatar el nombre del servidor de Redis. Bueno, entonces ahí está la aplicación. Tenemos el contenedor. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un momento. Bueno, entonces tenemos ya tenemos nuestro contenedor. O sea, podemos hacer un Docker run y correrlo. Como les dije, no lo voy a correr en este momento porque de hecho, intentemos a ver si de pronto rápidamente esto corre. Aunque no les prometo porque sí parece que la base de datos de Redis está corriendo, pero a veces no funciona muy bien acá localmente. Por lo menos en mi máquina que tengo como 1000 cosas instaladas y imágenes corriendo. Bueno, vamos esto, a ver si de pronto podemos hacerlo correr localmente muy rápido. Si no, no voy a hacer troubleshooting porque lo que nos interesa más que todo es lo que sucede en AKS y en DevOps. Bueno, entonces tenemos el run. Ese es el nombre de la imagen que está localmente. Esa imagen, recuerde, la acabé de crear con el build. Démosle un puerto. Entonces, por ejemplo, puede ser el puerto 9091. También esto, vamos a mirar la aplicación en qué puerto local está corriendo. Si por dentro está referenciando un puerto específico. Parece que no. Bueno, y pues intentémoslo con puerto 80. Sí, parece que todo está sobre puerto 80. Y podemos pasar una variable de entorno. Se dice touch e y la variable se llama Redis y recordemos cómo se llama el contenedor que está corriendo Redis. Redis es una base de datos que simplemente guarda como llave valor. Eso es muy simple. Se llama, bueno, el contenedor se llama Dapper Redis. Bueno, no sé si me va a dejar utilizar ese contenedorcito. Es un contenedor que tengo corriendo hace varios
días. Bueno, no voy a gastar mucho tiempo acá. Después les paso el link de ese código para que lo tengan en cuenta. Bueno, en todo caso es que tenemos la imagen lista y ¿qué es lo siguiente? Pues necesitamos dónde correrlo. Tengan ese dato ahí, recuerden el dato de la variable del contenedor. Bueno, lo siguiente es, listo, muy bueno, está en la máquina local, pero normalmente pues yo desarrollo aplicaciones y las quiero publicar en algún lado. Las puedo publicar en una máquina virtual, las puedo publicar en un servidor en internet, etcétera. Pero el asunto es que las aplicaciones, tengo que ponerles cuidado, las aplicaciones se caen, dónde específicamente yo la instalo, si tengo un grupo de máquinas en mi data center, dónde lo corro, si el tráfico para mi aplicación aumenta, cómo escalo la aplicación para que pueda recibir ese tráfico, qué pasa si la aplicación se cae, tengo que estar pendiente para reiniciarla, cómo miro el monitoreo, las métricas, etcétera. Entonces, esto es lo que hace Kubernetes o Kubernetes, como se lo quieran llamar, y también se referencia así como está en la invitación K8S. Kubernetes es un orquestador de código abierto que básicamente maneja un grupo de máquinas virtuales y se encarga de hacer todo lo que les dije. Pues, simplemente le decimos, Kubernetes, necesito que corra esa aplicación, y Kubernetes simplemente mira en su grupo de máquinas virtuales donde hay recursos para correr esa aplicación, así como a muy grandes rasgos. Y esas aplicaciones están basadas en contenedores. Pero el asunto es que Kubernetes es un producto de código abierto, es decir, a mí me toca bajar los binarios, buscar cada una de las máquinas virtuales, instalarlo, hay que instalar un nodo maestro para que orqueste el resto del clúster. Entonces, eso termina siendo un poco engorroso, y cuando ya necesito un clúster no de un par de nodos, sino de 5, 10, 20 nodos, eso se empieza a complicar muy rápidamente. Además, hay que manejar seguridad, networking, etcétera, etcétera. AKS o Azure Kubernetes Service es la manera que Azure permite manejar esto de una manera muy sencilla, casi como plataforma como servicio. Simplemente yo le digo a Azure, necesito un clúster de Kubernetes con ese número de nodos, ese tipo de nodos, y déjeme correr mis aplicaciones. Y eso es lo que tenemos acá. Entonces, vamos a mirar acá muy rápidamente el clúster de Kubernetes. Entonces, acá en Azure, recuerden que pueden crear una cuenta gratis en Azure, les da como $200 para consumir en un mes. En Azure puedo crear diferentes recursos, y uno de esos recursos es un Azure Kubernetes Service. Entonces, este Kubernetes Service lo creé de hecho, no lo creé de acá desde el portal, lo creé utilizando código, que ahorita vamos a ver en detalle, pero para mostrarles así muy rápidamente, el código que utilicé es algo que se llama un template de Bicep. Entonces, esta es la configuración de ese, y básicamente defino un recurso en Bicep y le digo, necesito que sea un clúster de Kubernetes, que tenga este nombre, que tenga, por ejemplo, solamente nodos, necesito un nodo, un grupo de nodos de Linux, y este va a ser el usuario y el password de ese nodo de Linux. Utilicé ese archivo para crearlo, utilizando la línea de comandos de Azure. Simplemente le pasé esto como un archivo configuración. Eso es todo. Y miren, puedo crear parámetros, etc. Bueno, ahora vemos eso como, bueno, así básicamente fue como lo creé. Ya como lo tenemos acá, todos los recursos en Azure existen dentro de algo que se llama un grupo de recursos, y es como una carpetica. Y acá tengo el clúster. Entonces, si le doy clic sobre el clúster, él me da sobre como la página de introducción alguna idea de lo que tengo acá. Entonces, me dice que es el nodo, me dice qué versión de Kubernetes estoy utilizando. O sea, estoy corriendo la aplicación de código abierto, pero sobre infraestructura de Azure. Me dice cuál es el tipo de nodo. Entonces, según la especificación de Azure, eso tiene ciertos recursos en CPU y en disco, etcétera. Y me dice otras líneas adicionales, lo cual no voy a entrar en mucho detalle, pero lo importante es que si voy a los nodos,
voy a ver acá la piscina de nodos, tengo un nodo que es basado en Linux, como veíamos en la especificación, y tenemos 3 nodos, es decir, hay 3 máquinas virtuales corriendo por allá. Si le damos clic, también en el detalle del nodo, vemos acá que tenemos efectivamente 3 máquinas virtuales Linux corriendo esa aplicación. Bueno, básicamente creado allá. Y de hecho, si venimos a una parte aquí que se llama workloads o las cargas de trabajo, podemos venir a un lugar que se llama pods, que básicamente son contenedores, para ponerlo así. O sea, yo puedo correr mis contenedores en Kubernetes y se llaman pods. Alguien que es más conocedor de Kubernetes seguramente no va a estar de acuerdo con ese concepto, pero es para mantenerlo como muy simple. Un pod es un contenedor más o menos, es algo que envuelve un contenedor. Y miren que tengo acá la aplicación que se llama Azure Boat Front. Y esa aplicación está corriendo un contenedor de Docker. De hecho, miren acá, dice contenedores y está corriendo esa aplicación de Azure Boat Front. Ok, entonces ya vemos que tenemos una aplicación que está corriendo. Inclusive esta aplicación ya la puedo ver por fuera. Está accesible por un servicio. Y por acá ese servicio tiene el mismo nombre de la aplicación, Azure Boat Front. Y lo interesante es que esa aplicación o ese servicio tiene una IP que es una IP pública. ¿Se la copié correctamente? Sí. Y si me aplicaron la política de Azure para mi cuenta, posiblemente tengo restringido el acceso ya en este momento. Vamos a ver. Sí, seguramente me restringieron. Algo interesante porque ese grupo de recursos, que es una cuenta que me da Microsoft para hacer ejemplos, después de un rato, después de unas horas, me crea unas reglas de las cuales no puedo. Pues básicamente me toca crear unas excepciones para poder conectarme. Entonces vamos a ver, creemos una excepción aquí rapidita. Listo, pongámosle cualquiera. El destino es una IP y copiamos esta IP. Y listo, vamos a ver si esta así con esta excepción me deja entrar. Eso es lo interesante de Azure Kubernetes Service. Esto no sucede por defecto en los ejemplos o las cuentas que ustedes tengan. Porque pues, sí, es básicamente una política interna acá de nuestras cuentas. Dejémosle acá esta excepción una vez más, a ver qué. Si me deja entrar. Bueno, de pronto se demora un ratito. Ahorita volvemos a mirar a ver esa regla. Para, pues mientras se refresca, lo podemos mirar. Bueno, entonces tenemos nuestro cluster de Kubernetes, la aplicación está corriendo allá. Tengo una restricción por el grupo de trabajo, lo cual también es interesante porque me agrega seguridad adicional para mi aplicación y tengo un servicio que me expone esa aplicación, una aplicación web. Ahorita lo tratamos de mirar nuevamente. Bueno, entonces, ¿cómo
hago para correr esa imagen dentro de ese clúster? Lo que tenemos que hacer es utilizar un registro de contenedores. Recuerden que tenemos el registro del Docker Hub, pero pues si tenemos nuestras aplicaciones privadas, nuestras aplicaciones de negocio, pues no podemos tenerlo en el Docker Hub. Entonces, nosotros podemos crear registros de contenedores también en Azure. Es muy sencillo, simplemente es crear un servicio. Buscamos un registro de Martín, contenedor. ¿Sí? con la IP que estaba con el 20 punto, esa de una Metro. Perdón, ¿cuál? Si te devuelves con la IP, ya te digo la IP. Lo voy a copiar Ah, ok, ¿será que estaba dándole clic en la que no era? y te la copié Vamos a probar. Vamos a ver en acá Zoom. rápidamente. Pasa al chat. Ah, sí. Efectivamente, muchas gracias. Sí, copié la que no era. Eso, perfecto. Entonces, miren, ahí está la aplicación. Inclusive si ustedes la ven ahí, pues pueden votar por carros, gatos y perros y pueden volver a votar la votación. O sea, está disponible para el que quiera jugar con ella. Perfecto, listo. Muchas gracias, Ferney. Ahí me salvó el troubleshooting que estaba haciendo. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, volvemos al problema. ¿Cómo corro mi imagen dentro del clúster de Kubernetes? Porque, pues, como vimos, no es que simplemente, claro, se copió la que no hay. No es simplemente que yo vaya específicamente a uno de los nodos y corra ya un comando de Docker. Eso es precisamente lo que no quiero hacer. Quiero que Kubernetes se encargue de eso por mí. Entonces, pues primero tengo que hacerle disponible la imagen. Lo puedo hacer y subirlo al Docker Hub, por ejemplo, pero de nuevo, si es una aplicación privada, es una aplicación sensible, es una aplicación de mi negocio, pues no quiero que esté disponible en el Docker Hub. Lo que tengo que hacer es crear un recurso que se llama un registro de contenedores. Entonces vamos a buscarlo acá, se llama Container Registry. Y es muy sencillo. Miren, acá está, es de Microsoft sobre Azure. Y cuando lo creo, lo único importante son 3 cositas. Primero, la suscripción, o sea, la cuenta sobre la cual estoy corriendo este servicio, que es en la que estoy en este momento, el grupo de recursos, la carpetica donde están todos mis recursos, el nombre que tiene que ser único porque va sobre este subdominio, Azure cr.io, la región donde va a estar. Azure tiene como 50 datacenters alrededor del mundo, entonces tengo que elegir uno donde esté. Por ejemplo, este está en la costa este de Estados Unidos. Es una segunda región en la costa este. Y la capa que vaya a escoger, dependiendo pues, de las funcionalidades. Para ejemplos y cosas así, es muy, muy buena. Para producción, lo mínimo que debe ser es estándar. Pero ya creé uno para no tener que estar esperando a que se cree ese registro. Y vamos a nuestro grupo y acá lo tenemos. Llame así como Tech Mantix ACR. Y acá tenemos los repositorios que básicamente son las imágenes. Acá. Entonces, si utilizo esta imagen, pues básicamente puedo hacer un Docker pull de esta imagen. Mire que me da el nombre completo de la imagen haciendo referencia a este registro específico y a la versión específica de mi aplicación de Azure Boat. Y ya, o sea, yo puedo correrlo, si quiero, puedo bajarlo a mi máquina local o le puedo decir a Kubernetes que lo corra en su clúster. Entonces, vamos a hacer algo muy rapidito. Vamos a mirar si podemos subir una imagen a este como se hace manualmente. Entonces, acá hay un Quick Start que es muy bueno. Entonces me dice qué es lo que yo debo hacer. Tener una imagen que funcione, luego hacer login a el registro. Entonces, hagamos el login aquí. Entonces, esto me dice que tengo que pasarle el nombre de usuario, que es este nombre, es el por defecto. Y después necesito un password que lo encuentro acá en la plataforma y está acá en los access keys. No me importa si los ven
código, este password o no, porque pues, finalmente ese recurso lo voy a borrar. Luego de este demo, y ya estoy logueado ahí. Entonces recuerden que tengo una serie de imágenes. Por el tiempo simplemente voy a utilizar esta imagencita muy pequeñita que se llama Alpine. Es una imagen de 5 megas y lo voy a subir a ese registro. Entonces lo que voy a hacer para poderlo subir a ese registro, a esa imagencita de Alpine, lo que tengo que hacer es agregarle un tag. Entonces, voy a agregarle un tag con el nombre de este registro a esa imagen que se llama Alpine. Pues acá le estoy diciendo, mire, la imagen que se llama Alpine, le voy a agregar un nombre que se llama así, que es básicamente poniéndole el nombre del registro. Es básicamente la misma imagen con dos nombres. Si vuelvo, le doy un Docker Images. Acá tenemos Ahí abajito de tanto. Alpine. Ahí abajito de Alpine. Ah, gracias, Fernando. Perfecto, sí. Mira, acá está Alpine. Y miren que es la misma imagen, tiene el mismo ID, tiene el mismo tamaño, simplemente son dos nombres con la misma imagen. Bueno, entonces, ¿ya qué podemos hacer? Pues, ya que tenemos esta imagen, pues simplemente le decimos que haga un push, que empuje esta imagen. ¿Dónde la va a empujar? Pues, como ya estamos logueados dentro de este registro, pues lo va a mandar a este registro con este nombre. Dice que está pushed. Entonces podemos volver al registro rápidamente, vemos los repositorios y miren que acá está ya la imagen disponible. Entonces, así es como lo haría de manera manual, pero obviamente no voy a hacer eso de manera manual. Para eso tengo otras herramientas. Preguntas hasta el momento por ahí que haya. Ya te digo una que había acá. Dice que si Bicep es como Terraform. Sí, correcto. Es como Terraform, pero Bicep es específico para Azure. Bueno, acá tenemos el registro de contenedores. Entonces recuerden, necesitamos el registro de contenedores para poder hacer ese empalme entre diferentes ambientes, básicamente para poder compartir mis imágenes con diferentes ambientes, con diferentes usuarios y por supuesto con el orquestador, por ejemplo, en este caso, Azure Kubernetes. Bueno, y finalmente, ¿cómo hago para automatizar todo este proceso? Entonces, acá es donde hablamos de DevOps, pero solamente voy a hablar de DevOps de una parte muy pequeña que es el Continuous Integration o integración continua y despliegue continuo. Algo que siempre me gusta enfatizar en estas charlas acerca de DevOps no es integración continua y despliegue continuo. CI/CD es solamente una partecita de DevOps. Inclusive creo que John estaba mencionando a alguien que habló del DORA, el reporte DORA, en una de las charlas. Ahí seguramente les hablaron de que era DevOps y el estado de DevOps en este caso. Pero para ponerlo de una manera muy sencilla, ¿qué es DevOps? Es un proceso de mejora continua en el desarrollo de mis aplicaciones y productos para entregar valor al usuario final de manera continua. O sea, por eso es que siempre en DevOps siempre hay algo continuous integration, continuous deployment, o sea, entrega continua, testeo continuo, integración continua, etcétera, etcétera. Bueno, y Azure DevOps es un producto de Microsoft que nos ayuda a implementar DevOps de principio a fin. Entonces acá vemos una gráfica donde podemos resumir los pasos que vamos a hacer para automatizar todo ese proceso que vimos. Entonces tenemos un ingeniero que va a ver que tiene pendiente su trabajo en los boards de Azure, en los tableros de trabajo. Puede utilizar, por ejemplo, Visual Studio Code o en cualquier otro IDE que le parezca más conveniente. Y pues cuando tiene los cambios listos, los manda a su repositorio en Azure o también en GitHub. De hecho, Azure DevOps se puede integrar con diferentes repositorios de Git. Y cuando ese código está listo, se puede generar un pipeline para que me compile el código. Y en este caso, como es un contenedor, después de que el código se compila, que me cree una imagen y la mande a un registro de contenedores. Entonces, así estamos automatizando hasta ese momento la entrega de los contenedores. Luego tenemos otra parte del proceso que puede ser otro pipeline o puede ser dentro del mismo pipeline otros pasos adicionales donde el pipeline
le manda órdenes a Kubernetes diciéndole, estas son las aplicaciones que voy a correr, y Kubernetes simplemente tiene que buscar y tener permisos en el registro de contenedores para poder alar las imágenes y correr las aplicaciones. Y finalmente, cuando estamos trabajando con Kubernetes en Azure, pues podemos monitorear nuestra aplicación y utilizar esa información para planear nuestro siguiente ciclo de desarrollo. Entonces, miremos esto cómo se implementa en Azure DevOps. Ya tenemos Azure DevOps y tengo un proyecto acá. Entonces, recuerden, tenemos los boards, que acá podemos, por ejemplo, organizar nuestros sprints o nuestras iteraciones y crear todos los ítems de trabajo, etcétera. Tengo mi código. En este caso, acá tengo todo el código. Por ejemplo, tengo mi bicep para generar toda la infraestructura. De hecho, creo que por acá tengo el comando que utilicé para generar esa infraestructura. O sea, esto lo puedo automatizar y poner dentro de una tarea dentro de mi pipeline. Este fue literalmente el comando que utilicé para crear mi cluster de Kubernetes basado en este archivo de bicep. Inclusive por acá se pasa el parámetro main bicep, que es ese archivo. Bueno, dentro del código también tengo la aplicación, que es la aplicación que les estaba mostrando de Python. Tiene su archivo de Docker. Y tenemos algo adicional, un par de cosas adicionales. El manifiesto para Kubernetes, que ya les muestro en un momento, y el pipeline. Entonces vamos al pipeline, que es la parte que nos ayuda a poner todo junto y a ejecutar la aplicación. Entonces, si vamos al pipeline, hay dos formas de crear el pipeline, lo que se llama el ambiente clásico, que es una interfaz gráfica, o el ambiente o la interfaz de YAML, que es un archivo también. Y eso es muy interesante porque puedo tratar también mi pipeline como cualquier otro artefacto de software. Entonces, le puedo manejar versiones, le puedo hacer revisiones de código, etc. Y acá lo que le estoy haciendo es que básicamente tengo dividido este pipeline en diferentes partes. El primero es el trigger. No tengo un trigger para ejecutarlo manualmente, pero puedo decirle, por ejemplo, que el trigger esté basado en el main branch. Acá le podría escribir simplemente main, y cada vez que se modifique algo en el branch main, en la rama main, automáticamente va a empezar ese trabajo. Le puedo dar un nombre en general al pipeline. Cuando está ejecutando, puedo agregar una serie de variables para reutilizarlas dentro del código. Entonces, miren, por ejemplo, acá utilizo nombres de conexiones, rutas a archivos, al archivo bicep, nombre del repositorio de una aplicación o de la imagen, por ejemplo, ruta para el archivo de Docker, o por ejemplo, estoy utilizando una concatenación de variables donde le estoy diciendo concaténeme el identificador de cuando corra el pipeline. Pues tiene un identificador que va sumando cada vez. Es una variable. Péguelo a este V para darle como un tag incremental a mi aplicación. Bueno, tengo una serie de variables. Y luego voy a dividir mi pipeline en unas etapas. Entonces, las etapas van a ser como la creación de la parte de infraestructura. Esa parte de la infraestructura es para crear el clúster. He estado jugando con él, pero lo dañé ese paso, entonces básicamente no lo voy a ejecutar, por eso lo tengo comentado. Pero esta es la manera de utilizar ese bicep de manera automática para crear el clúster o para actualizar, de hecho, el clúster. Si le voy a cambiar propiedades, por ejemplo, aumentarle nodos, etc. Bueno, el siguiente paso dentro de esta etapa, que es el build o el de crear las imágenes, es que necesito reemplazar unos tokens. Entonces recuerden que necesito hacer, pues cuando mande mi imagen de contenedor al registro, pues tiene que tener una versión específica. Y esta versión específica, recuerden que si vamos acá, pues tiene, si por ejemplo V586, 587, que viene del pipeline como tal de esa variable que definí allá. ¿Dónde voy a cambiar esto? Abramos acá rápidamente el código fuente una vez. Y lo que quiero cambiar es en un archivo que se llama el manifiesto, que es lo que le mando de hecho a Kubernetes, y le digo, bueno, así es que usted va a correr mis aplicaciones. Entonces, en este caso,
que le estoy diciendo acá a Docker es, vea, hágame un despliegue de este contenedor. Entonces, este contenedor es el de Redis, el que va a guardar esa información que ustedes ven en la aplicación. No me interesa mucho. Lo importante de este es que cuando despliegue este contenedor de Redis, está corriendo allá en mi clúster de Kubernetes, hágalo disponible a través de este servicio. Este servicio tiene este nombre, Azure Boat Back. Y luego necesito que me despliegue mi aplicación. Entonces recuerden, Redis es una imagen que ya está predefinida, la puedo descargar inclusive del Docker Hub, lo puedo utilizar para infinidad de aplicaciones, pero luego necesito desplegar mi aplicación que está dentro de un contenedor y que consuma ese Redis. Y eso es lo que le estoy haciendo o diciendo acá a Kubernetes. Hágame un despliegue de mi aplicación, le voy a poner este nombre Azure Boat Front. Tiene una sola réplica. Es otra cosa interesante de Kubernetes que yo le puedo decir cuántas réplicas necesito que me garantice el motor. Y le estoy diciendo, bueno, córrame ese contenedor, pero ese contenedor, miren, viene de el registro de contenedores el que yo tengo privado acá, pero le pongo una variable o un tag que quiero que me cambie cuando se esté ejecutando el pipeline, y eso es lo que hace esta tarea. Esta tarea básicamente lo que hace es que busca en el archivo de manifiestos un archivo YAML y reemplaza las variables que tenga, las variables que estén identificadas acá, que estén dentro de esas dos rayitas por debajo, que estén con rayita, rayita al principio y al final, lo reemplace, busca ese nombre acá y lo reemplace con el valor. Entonces, cuando viene acá y ve el tag, pues lo reemplaza con esta cadena. Bueno, lo siguiente es que publico ese archivo modificado en un folder que puede ser consumido por otro proceso. Y finalmente lo que hago es que llamo una tarea de Docker dentro del pipeline para que me construya y empuje la imagen al repositorio del el registro de Docker. Eso es lo que hace esta tarea. Dice, se llama build and push, y lo que tengo que hacerle referencia es cómo se va a llamar mi imagen, o sea, para que agregue el tag. Luego el Dockerfile, ¿dónde está? Recuerden que el Dockerfile está acá dentro de la aplicación. Y a qué registro me voy a conectar, que eso es una cadena de conexión que está definida también como una variable acá arriba. Y finalmente los tags que voy a utilizar para el nombre de la imagen. Entonces ya. Hasta este paso, lo que hace el pipeline es ejecutarse y sube la aplicación o la imagen al registro. Y luego, pues, ¿qué me interesa? Ejecutar la aplicación en Kubernetes. Entonces, ya que la aplicación está en el registro, pues tengo otra etapa, un stage, donde voy a desplegarlo a Kubernetes. Y en esta parte, la tarea que le voy a decir es, bueno, cree un secreto para básicamente crear una conexión entre el registro de contenedores y Kubernetes, y el clúster de Kubernetes. Pues el clúster de Kubernetes no puede ir por ahí preguntándole a registros como, entrégueme las imágenes. No, tiene que tener cierto permiso, y eso es lo que le estoy creando acá. Es una tarea que me permite crearle el permiso para conectarme entre el clúster de Kubernetes y el registro de Docker. Y pues le doy un nombre al registro y ahí lo puedo consumir. Y finalmente tengo una tarea que se llama una tarea de manifiesto de Kubernetes, donde le estoy diciendo que va a desplegar y va a utilizar la cadena de conexión de Kubernetes, el espacio de nombre, que es el default para todos. Y le estoy diciendo qué manifiesto va a utilizar, pues el manifiesto que modificamos y que modificamos en la tarea anterior, utilizando el secreto de la tarea anterior, y va a utilizar el contenedor en el registro de Docker. Y eso es todo. Entonces, ya que es lo siguiente que tenemos que hacer, correr este pipeline. Pero antes de eso, pues miren que acá al lado hay una serie de tareas, entonces no es que yo me tenga que aprender en Azure DevOps todas esas tareas, simplemente yo las busco acá. Entonces, por ejemplo, si digo, quiero hacer una tarea de Docker, pues acá está la tarea de Docker, y él me dice, bueno, ¿dónde está la conexión para el contenedor? Le puedo poner el nombre que le quiera poner al contenedor, puedo utilizar el comando que vaya a hacer, referencia al archivo, etc. Entonces no tengo que empezar de cero. Bueno, y lo siguiente, perdón, lo siguiente es, de hecho voy a tomar un poquito de agüita, que ya estoy un poquito seco. Lo siguiente es correr el pipeline.
algo que no les mostré por ir muy rápido acá es que cada una de estas etapas tiene algo que se llama un job, o sea, dentro de un job, y cada uno de esos jobs corre dentro de un agente que es una máquina virtual. Entonces yo le puedo decir acá el tipo de máquina virtual que voy a utilizar. Entonces puedo, por ejemplo, utilizar una máquina virtual en Windows, una en Linux o inclusive una en Mac si necesito, por ejemplo, para aplicaciones de iPhone o algo así. Bueno, entonces, de hecho, no voy a modificar eso, simplemente quiero es correr mi pipeline. Voy a correr el pipeline y lo voy a correr sobre este branch. Y eso toma ahí un par de minutos. Entonces lo que voy a hacer mientras esto se completa acá es que se haría de una manera muy rápida en teoría. O sea, yo tendría que tener crear un ítem de trabajo, por ejemplo, no sé, modificar archivo. Déjemelo muy genérico, modificar archivo dentro de mi repositorio. Y lo que puedo hacer acá, una vez cree mi ítem de trabajo, es que yo puedo crear un branch, que así lo debería hacer, basado basado en el branch A principal, se llama DevOps AKS, este es mi repositorio, y el branch principal, y por ejemplo, perdón, es que creé lo que no era. Entonces acá es, sí. Listo. Entonces, por ejemplo, puedo crear el branch 3772 y me está diciendo que está unido a este ítem de trabajo y está basado en lo estoy creando desde el branch principal, el main. Entonces, si voy acá a mis branches, mire, ya tengo un branch. Entonces, lo que puedo hacer es empezar acá desde este branch, modificar algo en mi aplicación. Por ejemplo, modifiquemos algo muy básico. Aquí, por ejemplo, el index. Y modifiquemos algo. Pongámosle el reset. Cambiémosle acá este. Voy a cambiar el texto. Ya hice mi commit. Debería hacer un pull request para que mi grupo haga las tareas y revise que todo esté bien, que aprueban el cambio. Luego vienen mis aprobadores, dicen, si todo está muy bien, nos gusta lo que creo o no, hacen comentarios, etcétera, y pueden aprobar el pull request. Recuerden, pull request en Git es básicamente una manera de hacer un code review, una revisión de código de una manera organizada. Finalmente, podemos hacerlo completar este pull request y algo que no sé muy rápido es que puedo completar el ítem de trabajo, o sea, me lo va a marcar como completado, o sea, yo no tengo que ir hasta allá, hasta el board o el ítem de trabajo y cambiarlo, y también me va a borrar el branch, porque pues finalmente si ya hice el merge, para que ese branch ya no lo necesito para absolutamente nada. Entonces, si regresamos, por ejemplo, al código, ya no debe haber ningún branch adicional, y si venimos a nuestra aplicación, deberíamos tener ese cambio listo. Por ejemplo, miren, el reset 1 está acá. Y listo, nuestra aplicación está ahí, entonces lo que podemos hacer es correr nuevamente el pipeline con este cambio. Entonces, de hecho, lo que voy a hacer es cancelar este porque no lo necesito y voy a volver a correr el pipeline. Si lo tuviera automático, pues él comenzaría automáticamente solo, pero no lo tengo automático. Entonces, miramos paso por paso para ir redondeando esta sesión de cómo finalmente este pipeline nos ayuda a desplegar la aplicación en AKS. ¿Alguna otra duda pendiente por allí? Sí, tenemos un par, Juan. Ya te las hago. Sí, porque se toma un ratito Listo. mientras termina de Perfecto. ejecutar.
Dale, mira, hay una que dice, ¿cuál es el gestor de secretos en Azure? Bueno, esa es una pregunta bien interesante y depende del contexto. O sea, en general, la mejor práctica, lo que se recomienda es utilizar lo que se llama un Azure Key Vault. Sí, una bóveda de llaves sería la traducción. El Azure Key Vault, allá debería yo guardar todos mis secretos, por ejemplo, los secretos para hacer el jalado de las imágenes en Kubernetes o conexiones de bases de datos, etcétera. Y si yo quiero utilizar esas variables acá en Azure DevOps, yo lo puedo integrar. De hecho, por ejemplo, para las pipelines clásicos, yo lo que puedo hacer, por ejemplo, es venir acá a la librería y crear un grupo de variables, y ese grupo de variables lo puedo hacer un link al Key Vault en Azure. Y en Key Vault es básicamente como un gran diccionario de llave valor y puede guardar diferentes cosas. Guarda variables como secretos, pero también guarda certificados, etcétera. Bueno. Por favor, nadie escriban si eso contestó la pregunta o no. ¿Cuál es la siguiente pregunta, John? Listo, perfecto. La siguiente es, ¿soporta algo como Hell o Customize para desplegar en múltiples clusters? Sí, de hecho, acá soporta Customize y también lo puedo configurar acá. Hay algo interesante. El otro no estoy familiarizado con lo que mencionan, pero hay algo interesante que de hecho Azure sacó en preview hace un par de meses que se llama el Kubernetes Fleet, y es una manera de manejar de manera general varios clusters a la vez y permite integración, load balancing. También es algo pues interesante que pueden ver, pero sí, Customize se puede utilizar diferentes otras plataformas para manejar, por ejemplo, el networking, por ejemplo, puedo utilizar Calico para integrarlo con AKS, etc. Bueno, entonces acá está ejecutando. Recuerden que tenemos una etapa que es para construir las imágenes y tenemos un artefacto que es recuerden, ese archivito modificado, porque lo otro es la imagen publicada allá en el registro de contenedores que podemos ver. Entonces miremos ese manifiesto modificado a ver qué nos muestra. Entonces miren acá que tenemos el manifiesto modificado y miren que ya acá nos cambia el valor a la versión 5.92 de esta imagen completa. Bueno, algo que también se me olvidó mencionarles, recuerden que el frontend tiene que consumir la base de datos del Redis y así le pasamos esa variable de entorno del Redis. Le decimos la variable de entorno, recuerden, adentro de la aplicación se llama Redis y el valor es Azure Vault Back. Y si recuerdan del Azure Vault Back, es este servicio que hace disponible el despliegue de Redis. Entonces así podemos conectar para que las dos aplicaciones se hablen y sobre todo la de Python pueda consumir Redis. Bueno, y lo otro es el contenedor. Recuerden que si refrescamos, miren, tenemos el 5.92, que es lo que teníamos en el manifiesto. Entonces, esa es la versión que se debe desplegar. Entonces, miremos cómo va la ejecución de esto. Volvamos acá. Algo interesante es que siempre, si damos clic sobre las tareas, pues nos muestra en detalle qué es lo que está haciendo. Entonces, por ejemplo, el token nos dice, hizo el reemplazo del token en este archivo específico. Miren, reemplazó un token. Sí, teníamos un token en un archivo. Es correcto. Y el siguiente es, por ejemplo, interesante, es cómo crea la imagen de Docker. Entonces podemos ver los comandos que está haciendo. Está haciendo un Docker pull de la imagen básica, luego utiliza el Docker file para inspecciona la imagen que sea correcta, no tenga vulnerabilidades y la configuración correcta. Luego hace el Docker build utilizando el Docker file y por acá abajo hace un Docker push de la versión 5.92. Y cuando ya venimos acá a la AKS, entonces baja el artefacto. ¿Cuál es el artefacto que tiene que bajar? Pues recuerden que tiene que bajar ese archivo, el archivo YAML, luego crea el secreto. Entonces miren acá, inclusive vemos el comando que se utiliza para crear ese secreto de Docker y luego despliega la aplicación. Entonces, ¿cómo despliega la aplicación? Él por ahí ejecuta un comando que se llama kubectl apply y pasa ese archivo YAML como uno de los parámetros. ¿Dónde está?
esto siempre tiene un montón de... Bueno, en todo caso es que, sí, es que lo convierte en un nombre ahí todo raro, pero básicamente este es el archivo que teníamos anteriormente. Entonces, miren, acá vamos a ver lo que desplegó, lo que se creó. Él inclusive hace unas verificaciones internas de que los servicios estén creados y funcionando, etcétera, y listo. Entonces tenemos el 592 y si refrescamos nuestra aplicación, acá, miren que el reset ya tiene un 1 acá. Entonces, obviamente, si vamos a Kubernetes nuevamente, bueno, ya vimos que la imagen está creada acá, no hay ningún problema, y en el clúster, pues obviamente la aplicación vemos que fue publicada, entonces deberíamos ver acá que en los workloads tenemos el Azure Boat Front. Podemos ver los pods. Recuerden que el pod es como un envolvente del contenedor. Y podemos ver el contenedor como tal. Y miren que está basado en la versión 592. Entonces, así es como básicamente yo puedo de una manera muy rápida crear o sea, básicamente crear mis contenedores, tenerlos de manera local y ponerlos a correr rápidamente en un clúster de Kubernetes. Miren que básicamente todo se hace a través de código y ya una vez, por ejemplo, tenga el pipeline listo, pues simplemente me dedico a hacer los cambios sobre mi aplicación y él de manera automática va a ir actualizando las versiones de mi aplicación. Hagamos una cosita acá muy rapidita como otro despliegue antes de irnos y responder las últimas preguntitas. Miren que, por ejemplo, acá este dice que yo tengo el número de réplicas de Kubernetes. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, hagamos 3 réplicas. Así, ponemos ahí y lo ejecutamos. Ejecutamos el pipeline una vez más. Perdón, no voy a crear un pipeline, voy a ejecutar un pipeline que existe. Bueno, eso va a ir, se demora un par de minutos, entonces, ¿alguna otra duda, pregunta pendiente? John, Sí, Juan, Farney. listo, ya te hago la segunda. Dice, ¿soporta algo como GitOps para implementar despliegue continuo para separar cambios en configuración versus cambios en código fuente? Sí, claro. De hecho, hay un par de maneras de hacer GitOps. O sea, yo puedo vincularlo directamente a un... de hecho, miremos a ver si podemos venir aquí rapidito al clúster. Sí, tiene el feature de GitOps y acá yo lo puedo pues integrar con mi motor preferido para la configuración. Y pues, incluso utiliza Flux, también sí, lo puedo sí, utilizar con Flux 2. Entonces, sí, puedo hacer GitOps o pues si se prefiere pues se utiliza un pipeline de Azure DevOps. También lo que se puede hacer es utilizar otra cosa que se llama Azure Arc, que es una manera de monitorear clusters en diferentes nubes, incluyendo Azure, y monitorear ese cambio de configuración. Entonces, hay varias opciones, pero sí, sí soporta GitOps, por supuesto. Tenemos las últimas 3, Juan, ¿te las leo o Sí, espero? claro. Dale, porque el pipeline se demora siempre como Listo, unos minutos perfecto. más. Entonces dice, ¿soporta tipos de despliegue fuera de línea como Canary o Blue o Green, por ejemplo? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque básicamente Kubernetes está diseñado para eso, para hacer despliegues, lo que se llama zero downtime o cero tiempo caído. Pero eso ya es algo que yo debo implementar. Y generalmente se hace ya no directamente con lo que vemos acá no solamente con el pipeline
los objetos de Kubernetes básicos, sino que yo tengo que agregar algo que se llama un Service Mesh. Hay diferentes tipos de Service Mesh, por ejemplo, Linker. Microsoft ha estado impulsando uno que se llama Open Service Mesh, que es muy fácil de utilizar. Y con eso, al instalar un Service Mesh sobre Kubernetes, yo puedo hacerle direccionamiento de tráfico. Puedo dividir el tráfico para implementar, por ejemplo, Canario o Blue Green, e implementar ese tipo de despliegues. Pero de nuevo, o sea, depende de como un elemento adicional que tengo que agregarle al clúster, que es un Service Mesh. Listo, Bueno, perfecto. Acá siguiente hay pregunta. otra que dice, Qué pena, John. dale, Sí, dale, obviamente, dale. si la respuesta no es satisfactoria, si no les quedó clara, pues nos dejan saber, por favor. Listo, perfecto. Por acá alguien dice, ¿cuál es tu recomendación para hacer pruebas en local corriendo sobre Kubernetes? Bueno, si ustedes están utilizando Docker Desktop, que es lo que deben ver acá en pantalla, si están corriendo sobre Windows, yo en Windows puedo instalar algo que se llama el Windows Subsystem for Linux. O sea, es como una pequeña máquina virtual que corre por debajo de mi Windows. Entonces yo puedo tener una consola y ejecutar un sistema operativo Linux por debajo. Inclusive, por ejemplo, acá yo tengo en mi terminal, yo me puedo conectar a alguno de estos, no sé si el enlace Alpine está funcionando, pero por ejemplo, dice Ubuntu y esta máquina de Ubuntu está corriendo por debajo en mi máquina de Windows. De hecho, creo que tengo que reinstalarlo porque está como medio sacando unos errores, pero yo lo puedo instalar ahí. Y si yo instalo Docker Desktop, yo le puedo decir, ok, instáleme Docker Desktop. Y adicionalmente, cuando esté utilizando mi Docker Desktop en modo de contenedores Linux, yo le puedo habilitar un clúster de Kubernetes. Entonces, aquí yo le puedo decir, habilite mi clúster de Kubernetes. Y cuando yo inicio el motor de Docker Desktop, también inicia mi clúster local de Kubernetes. Entonces yo puedo ejecutar todos esos comandos casi de la misma manera que si lo hiciera en un clúster de la nube. La única restricción es que eso es un clúster de un solo nodo, o sea, es para pruebas. Y si ustedes están ya obviamente desarrollando sobre Linux, directamente están su máquina de desarrollo es Ubuntu, CentOS, alguna cosa de esas, pueden utilizar Minikube, se llama la solución. Minikube. Listo, Juan, perfecto. ¿Hacemos la última entonces? Bueno, sí, hagamos la última antes de mostrarles el resultado final. Listo, perfecto. Dice, buenos días. Con respecto a los precios, por ejemplo, en un ambiente productivo, ¿qué costos se podrían considerar? Bueno, eso es muy interesante porque normalmente un clúster, y es bien importante tenerlo en cuenta, un clúster de Kubernetes no va a ser barato, porque pues entrega un montón de funcionalidades para tener aplicaciones que soporten mucha carga de trabajo y que sean muy resilientes, o sea, es decir, que sean muy tolerantes al fallo, que puedan reiniciar, que puedan escalar no solamente las aplicaciones cuando haya más tráfico, sino inclusive la infraestructura. O sea, yo puedo hacer que el clúster autoescale dependiendo del tráfico o de la presión sobre los recursos que haya. Entonces, pues a considerar, primero, cuando yo creo un clúster de Kubernetes es gratis y no tiene ningún nodo, o sea, el nodo maestro es gratis, o sea, yo puedo tener un clúster de 0 nodos. Y cuando lo necesite escalar, pues simplemente lo empiezo a escalar. Y el costo va a estar muy asociado principalmente al número de nodos que yo tenga, el tipo de nodos, a qué tamaño van a tener. Por eso es muy recomendable siempre tener autoescalamiento si despliego en Kubernetes, tanto autoescalamiento de las aplicaciones como autoescalamiento del clúster, porque pues si tengo nodos ahí corriendo que no están siendo utilizados, pues no va a ser un buen negocio, porque pues estoy básicamente botando esos recursos sin utilizarlos. Entonces, el autoescalamiento, pues básicamente me va a remover esos nodos si no los necesito. Y pues adicionales, por ejemplo, si necesito storage, por ejemplo, discos o sistema de archivos, etcétera, es algo que también debo considerar. Y cosas adicionales, por ejemplo, hay que ponerle al frente
un balanceador de carga que sea de manera más segura, por ejemplo, un app gateway o un firewall, un F5, algo así. Todo eso son cositas que hay que ir teniendo en cuenta. Bueno, ya no hay más preguntas, ¿cierto? No, no hay más, Juan. Bueno, perfecto. Entonces ya para cerrar, miremos que acá, miremos a ver cómo están las cargas de trabajo. Entonces, recuerden que tenemos el despliegue del boat front y miren que ya nos dice que hay 3. Sobre 3 quiere decir que hay 3 pods corriendo, cada uno con su contenedor. Entonces, miren, tenemos 3 pods corriendo y dentro de cada uno de esos hay un contenedor, que es el Azure Boat Front, que depende de la imagen que se generó en la última revisión. Y la aplicación debe seguir corriendo. La diferencia es que ya, dependiendo de donde ustedes accedan, van a estar en realidad sirviéndose de alguno de esos contenedores. Y esta magia es gracias, sucede así, es gracias al servicio. Recuerden que tenemos acá unos servicios y esos servicios, ese boat front, recuerden que se pone enfrente, yo llamo a ese servicio y ese servicio es el que se encarga de llamar por detrás a los contenedores. De hecho, miren, acá tenemos las IPs de cada uno de esos contenedores que el servicio va a hacer el balanceo de carga. Bueno. Bueno, algo y ya para redondear, sí, quiero ver ya cosas mucho más específicas, ya puedo hacer un monitoreo del clúster como tal. Entonces puedo venir acá a Insights y él me va a entregar métricas del CPU, la memoria, de los contenedores, etcétera. Pero este monitoreo no está configurado por defecto porque además pues, incluye un costo adicional. Entonces, si yo quiero configurarlo, pues por ejemplo, en mi Bicep yo puedo agregarle ese componente de monitoreo o desde acá desde el portal que no solamente es recomendado para pruebas, ni siquiera para desarrollo, porque todo en desarrollo debería ir en el Bicep o Terraform, lo que utilicen, yo lo puedo configurar desde acá. Pero pues por el tiempo no vamos a ver con cuidado eso. Bueno, si no hay más muchas gracias por el tiempo, por la atención. Un placer estar acá. Enriquece en realidad estas charlas las preguntas que ustedes hacen. Y bueno, van a ver cuando me vuelven a invitar por esos lados. Muchas Que gracias no los aburrí mucho. a vos, Juan. No, excelente. La gente tiene muy buenos comentarios en el chat. Te dan las gracias por la excelente charla. Igual, como tú lo dices, ¿cierto? Dejaste un granito ahí para que la gente vaya, haga su práctica, para que ellos mismos tengan el proyecto. Solo una última y dicen que si tienes el link del código, que si lo puedes compartir como para hacer el proceso de réplica. Sí, lo que voy a hacer es que no lo tengo subido en un GitHub público, entonces lo que voy a hacer es subirlo en un GitHub público y John, lo que pueden hacer ustedes es ponerlo en el link del video de YouTube. Perfecto. Entonces ahí la gente tiene la documentación. ¿Okay? Listo, lo hacemos así de una. Listo, Juan. Muchas gracias a todas las personas que se comentaron y pronto te volveremos a tener por acá, no lo dudo. Bueno, muchísimas gracias, John. Y muchas gracias, Juan Gui, muy amable. Muchas gracias a todas las personas que asistieron, a John